Bienvenido a todos los conectados a esta sesión de Zoom. Este es el sexto seminario del ciclo de seminarios 2020 del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales. Este ciclo se da dentro del marco del 50º aniversario del ex Centro Nacional Patagónico, ahora CCT CONICET-CENPAT de Puerto Madryn. Nuestro orador hoy es el doctor Daniel Pérez, que es profesor titular de la Cátedra de Intervención en Ambientes Degradados y director del Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica de Ecosistemas Áridos y Semiáridos, la REA, de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén. Actualmente Daniel coordina la Red de Restauración Ecológica de la Argentina y agradecemos su presencia hoy para darnos esta charla. Adelante, Daniel, es todo tuyo. Bueno, el espacio. Ante todo, muchas gracias al IPEC, CONICET, a Luciano Ávila, el doctor Luciano Ávila, con quien nos une una amistad de muchos años, junto con su familia. Así que es un gusto también para mí, por eso, compartir esta charla. Una de las primeras salidas a campo que hicimos cuando éramos estudiantes con Luciano fue a Puerto Madryn, así que tenemos una larga historia. Y bueno, voy a compartirles ahora, a ver si puedo, Luciano. ¿Vos me confirmás, por favor? Sí. Si estamos viendo ya la pantalla, deberíamos... ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Adelante. Bueno, entonces también le agradezco obviamente a todos los participantes que se han conectado y que han decidido pasar este rato con nosotros. Trabajo en un laboratorio que incluye un grupo de jóvenes entusiastas que se dedican a la rehabilitación y restauración de ecosistemas áridos y semiáridos, y mi facultad se dedica a temáticas que tienen que ver tanto con el ambiente como con el problema tan vigente hoy de la salud. La charla se refiere a las perspectivas que tenemos en la restauración de los ecosistemas en la próxima década. Ya este año lo hemos perdido, así que vamos a hablar del 21 al 31, y vamos a referirnos a dos contextos de la restauración, que son el contexto de la ecología de la restauración, lo que vamos a ver que se conoce como lo que algunos ecólogos llaman la prueba ácida, la restauración de la ecología, y el diálogo de saberes, que es otro marco que viene de la sociología y de la filosofía ambiental. Bueno, la primera cuestión que quería comentarles era que la idea de restauración es muy antigua, es tan antigua quizás como la especie humana. La idea del vínculo tiene que ver con el vínculo con la naturaleza. Entonces esto es algo que, bueno, tiene que ver con la forma en que nosotros interactuamos con la naturaleza, y en un libro que se llama Dimensiones Humanas de la Restauración Ecológica, en uno de los capítulos del libro hay un tema interesantísimo que es el tema de la restauración y la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? La idea de reciprocidad es que tiene que ver con creencias de pueblos nativos, por ejemplo, del norte de Estados Unidos, en donde las culturas creen o conciben que su relación con la naturaleza con el sentido de gratitud. Por eso se le llama culturas de gratitud, ¿no? Porque la gratitud nosotros la ejercemos, cuando la ejercemos los humanos, con otras personas. Ellos hacen uso del concepto de gratitud para referirse a la relación con la naturaleza. Y estas culturas consideran que tienen una responsabilidad y un agradecimiento, ¿no? que ofrecer a la tierra, a la madre tierra, por el obsequio que nos da, con todos sus elementos que nos permiten vivir en esta tierra. Entonces, la idea en estos pueblos originarios es que debemos jugar un rol positivo y activo también para el bienestar de la tierra, no solo el bienestar de otras personas. Entonces, las responsabilidades para los pueblos nativos
tienen que ver no solo con, digamos, las personas, sino con el mundo más que humano, el mundo natural. Y estas responsabilidades son tanto materiales como espirituales. En ese sentido, la restauración, retomando esas concepciones de los pueblos originarios, también puede ser considerada como una herramienta para el vínculo de gratitud o para el acto de reciprocidad. En la restauración, los humanos lo que haríamos es ejercer nuestra responsabilidad, tanto espiritual como material, de darle algo a la naturaleza. Y para algunos que me han escuchado anteriormente puede ser una repetición, pero para otros no. Me gusta compartir este diálogo que tuvo Carol Crow, una ambientalista nativa de las comunidades indígenas algonquinas de Canadá, que relata que tuvo que explicarle a uno de sus mayores que tendría que viajar a una conferencia sobre el significado del desarrollo sostenible. La expresión de desarrollo sostenible no le era familiar al otro integrante de la comunidad indígena, por lo que le explicó que se trataba de cómo administrar los recursos de tal manera que las generaciones futuras puedan obtener los mismos servicios ecosistémicos que se brindan ahora sin socavar la tierra. El amigo indígena estuvo en silencio y la idea, como era nueva para él, le llevó un tiempo para pensarla y respondió: cuando vayas a la conferencia lleva esta idea. El desarrollo sostenible me parece la misma fórmula antigua en la que la gente simplemente continúa quitándole a la tierra. Solo quieren seguir tomando. No puede simplemente tomar de la naturaleza. Dígales que nuestra gente, nuestra preocupación, no es lo que podemos quitar de la tierra, sino lo que podemos dar. Entonces, esto me gusta porque tiene mucho que ver con la restauración ecológica. Se puede resumir la restauración en una palabra, que es dar, porque la acción de restaurar implica devolverle a la tierra algunas cosas que se han perdido por acción del hombre. Entonces, desde el punto de vista científico de la Sociedad Internacional de la Restauración, conocida como SER, en el 2004, la restauración ecológica es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Sintéticamente, lo que digo yo es dar, ¿no? A diferencia de otra forma de reparación ecosistémica, la restauración busca asistir a la recuperación. ¿Por qué marcamos asistir? Porque en verdad no buscamos imponer una nueva dirección al ecosistema, sino ubicar en una trayectoria de recuperación al ecosistema de tal manera que pueda persistir y que sus especies puedan seguir adaptándose y evolucionando y evolucionando de acuerdo a lo que viene ocurriendo hace millones de años, ¿cierto? Un filósofo ambiental conocido como uno de los fundadores también de la restauración ecológica, resalta esta característica, este rasgo de la restauración, que es el de la inclusión de la espiritualidad humana, la esperanza, y contrasta con una idea que es muy común, sobre todo en el conservacionismo, de un rol invariablemente negativo y destructivo de los seres humanos en los paisajes naturales. La mayoría de las personas que trabajamos en estos temas no lo hacemos porque estamos en una empresa capitalista o porque queremos ser muy conocidos y que nos reconozcan, para no cultivar, no queremos cultivar el egocentrismo, sino que lo hacemos para darle a la naturaleza algunas de las cosas que nosotros creemos que hay que darle porque nos gusta, nos apasiona, sentimos ese vínculo con la naturaleza, y esto fue planteado ya tempranamente en el siglo pasado por Aldo Leopold. Lo describe ¿cómo? Lo describe muy bien William Jordan en su libro The Sunflower Forest, cuando compara al conservacionismo con los restauradores. Dice, para la creación de áreas protegidas, que son protegidas de la especie humana, ¿no?, el conservacionismo resalta la vulnerabilidad, insistiendo en que la intervención humana en los ecosistemas podría desencadenar la desaparición como mínimo de algunas especies. Es decir, pone mucho énfasis en que, como una especie de efecto mariposa, ¿no? Tocamos el ecosistema, cuidado que lo podemos terminar en una catástrofe como hasta en la extinción de la especie humana.
Pensamiento pone énfasis, hay aquí un error en los aspectos, como decía, de la vulnerabilidad y también del miedo. Le pone un cerco a la especie humana y la separa de las áreas naturales. Libera el resto para que se use como quiera el hombre o la sociedad, y promueve en todo caso una acción retardadora para identificar lo que se espera sea una inevitable declinación de los paisajes naturales. Es una visión profundamente pesimista. Contrasta totalmente, diametralmente opuesta a la posición de Leopold. Aquí puse una frase tal cual la dijo Leopold en inglés y la traduzco. Leopold dice, cuando nosotros vemos a la Tierra como una comunidad a la cual nosotros pertenecemos, nosotros podemos comenzar a usarla con amor y con respeto. ¿Qué quiere decir? Leopold ve a la especie humana como parte de la comunidad, no como externo a la comunidad biológica, incluye al hombre en las comunidades bióticas. Ese es el primer concepto. Y el segundo es, si te consideras dentro de la naturaleza y no un mero observador externo, luego la comienzas a amar y a respetar, la podés usar, pero con amor y con respeto. Obviamente esto no tiene nada que ver con el uso capitalista neoliberal que hoy tenemos, tiene que ver con una concepción absolutamente distinta y que él crea lo que llamamos el ecocentrismo hoy en día actualmente. Leopold es el fundador del ecocentrismo, que es la posición filosófica exactamente opuesta al antropocentrismo, ¿no? Entonces, se le llama restauración ecocéntrica a todas aquellas acciones de restauración que están inspiradas en esa idea de Leopold, y la separa, a su vez, esta denominación, la separa la restauración de otras motivaciones que vamos a ver, que no tienen como meta la recuperación del vínculo con la naturaleza, sino que son leales a otros fines que no son el ecosistema en sí mismo, básicamente la economía. En cambio, para Leopold, la restauración constituye una forma privilegiada de educar a las personas para que tengan una actitud ética y una mejor relación con la naturaleza. Este es el origen y el nacimiento de la restauración, el periodo que llamamos de restauración ecocéntrica, en donde proliferaron investigaciones, trabajos, debates, es entre 1930 y 1970. La mayor parte de las publicaciones están en forma de libros, en forma no típicamente de papers que leen hoy los ecólogos. Entonces, es un periodo en donde la producción es más filosófica y conceptual y no tanto, digamos, cuantitativa o ecológica. Entonces, de alguna manera fue perdiendo espacio hasta que en 1970 podríamos marcar el inicio de una nueva etapa de la restauración, en donde explotan las producciones que se refieren a la ecología y la restauración. Uno de los referentes centrales de ese periodo, que llega hasta la actualidad, que podemos llamarlo periodo científico-técnico, donde se pierde un poco el enfoque filosófico, es Bradshaw. Bradshaw dice, la restauración es la prueba ácida de la ecología. Acá rescaté una pequeña frase de un libro de fundamento de la restauración ecológica. Dice, de hecho, los sitios restaurados, o aquellos que pronto serán restaurados, representan campos de juego virtual para preguntar qué también las teorías ecológicas pueden predecir las respuestas de los sistemas naturales. Es decir, la restauración se constituyó en un tremendo atractivo para los ecólogos para poner a prueba aquellas teorías de una forma absolutamente distinta a la que se venían haciendo. Bradshaw también genera un icono de los restauradores, que es este gráfico que está a la izquierda, que se ha reproducido en 50 formas diferentes en todo el mundo. Cada restaurador quiere tener su propio gráfico y todos nacen de este, que está acá a la izquierda, en donde sintéticamente Bradshaw muestra el objetivo o el fin de la restauración. Dice, bueno, tenemos a la izquierda un ecosistema degradado cuya estructura
es decir, número de especies, estructura vertical, horizontal, lo que conocemos de la estructura del ecosistema es pobre, bajo, está degradado. La función, por ejemplo, representada a través de la captura de carbono, la productividad, es también baja, y nosotros vamos a ir al ecosistema original, ¿no es cierto?, a través de digamos, a través, o puede ocurrir ese cambio a través de un proceso natural, ¿no es cierto?, que sería una sucesión primaria en esa versión de Bradshaw, como vemos en una isla que emerge en el océano y se transforma en un ecosistema específico, particular, o nosotros podemos, el hombre, la especie humana puede llevar el ecosistema a un mayor funcionamiento, a una mayor estructura a través de la rehabilitación y finalmente la restauración. Por supuesto que el camino contrario es el de la degradación, y la flecha que se ve arriba es de lo que llaman reclamación o reemplazo, que son aquellas intervenciones en los ecosistemas donde recuperamos función, pero, por ejemplo, a través de plantaciones, pero no recuperamos estructura. A la derecha, una versión de una colega mexicana, Fabiola López Carrera, que hace una versión entre, como les digo, varias. Acá ella, la variante de Fabiola, tiene un reemplazo. El reemplazo puede ser tanto en función como en estructura, y ella pone un punto en el medio en la rehabilitación, como que el proceso de recuperación de un ambiente puede parar o establecerse en un punto intermedio que no necesariamente es el ecosistema original, y hasta ahí estaría hablando de rehabilitación y restauración hasta la etapa final de recuperación de todos los atributos de la biodiversidad, de todo el ecosistema. Este esquema y texto que tengo aquí breve refiere a una de las formas de hacer ese proceso de cambio de composición, estructura, función de un ecosistema degradado a uno original. Este es un método, una metodología o una propuesta que se llama enfoque de especies fundantes o marco para la restauración ecológica, y que consiste en, digamos, acá tenemos un ambiente degradado como el que teníamos en la imagen anterior. Tenemos algunas plántulas que son de regeneración natural, que están marcadas en verde, y lo que se hace es plantar dos tipos de especies: especies de crecimiento rápido, que van a desarrollarse rápidamente, van a generar cobertura rápidamente, y algunas especies típicas de esas selvas tropicales, de lo que se llaman las comunidades clínicas. Luego, estas especies que crecen rápido, que están marcadas en azul, lo que generan es una protección, un microclima para las especies que se venían regenerando naturalmente, pero muy poco, de manera que se incrementa el reclutamiento de esas especies, de esos individuos, de especies colonizadoras, y también con esta cobertura se generan mejores condiciones para que las especies clímax crezcan un poco más rápido. Y en el tercer estadio esquemático, bueno, ya hemos logrado que tanto las especies que son de clímax, como las que hemos de crecimiento rápido, como las que venían de regeneración natural, conformen la heterogeneidad propia del bosque tropical. Nosotros hemos hecho una propuesta con mi grupo, y particularmente con Fernando Farinacio y la colaboración de James Aronson, de un enfoque de especies fundantes y marcos para la restauración ecológica, pero de tierras secas, que hemos publicado en el año 2019, a partir de numerosas experiencias que tenemos nosotros de trabajo en restauración en Neuquén. Disculpen que esté en inglés, porque esto es un esquema que todavía no está publicado, es una nueva versión de nuestra propuesta de especies fundantes, en donde nosotros planteamos que básicamente nosotros necesitamos esas especies que estaban en color azul en el gráfico, crecen muy rápido. Bueno, esas especies que nosotros elegimos para iniciar la restauración deben cumplir con 4 atributos centrales, que son que germinen fácil, que sean atractivas para la fauna, que sobrevivan y relativamente rápido crezcan y cubran el suelo, y que en lo posible produzcan rápidamente frutos, semillas
para favorecer la regeneración. Para lograr estos 4 atributos, nosotros planteamos que 2 pasos, o encontrar las especies que cumplan estos 4 atributos, planteamos 2 pasos. El primer paso es un muestreo, una búsqueda preliminar de las especies candidatas a partir de los conocimientos que tengamos de la germinación, sobrevivencia y crecimiento. Conocimiento que nosotros en este lado del paso A planteamos que es conocimiento científico. Luego tenemos el conocimiento fisiológico. Tenemos que testear también las relaciones con simbiontes microbianos que puedan tener estas especies, y en caso en que no cumplamos o no contemos con ninguno de los 3 datos anteriores o información anterior, buscar especies que crecen bien en hábitats con alto estrés ambiental, de manera que suponemos que estas especies que logran sobrevivir en estos ambientes pueden ser, digamos, poseedoras de estos atributos que nosotros necesitamos de las especies fundantes. Por el lado del paso B, la step B a la derecha, también planteamos que necesitamos recurrir al conocimiento tradicional, incluido el conocimiento cultural en los casos en que hay en las zonas áridas. Esto tiene que ver con experiencias de plantación, que son pocas en las zonas áridas, o conocimiento de observaciones de las personas que habitan las zonas áridas. Son muchas veces conocimientos muy erosionados por la cultura, porque en realidad los pobladores de las zonas áridas, por ejemplo acá en Patagonia, no son los pobladores nativos. Los pobladores nativos fueron exterminados, casi prácticamente, o fueron perseguidos, o casi aniquilados por la campaña del desierto, y los conocimientos que han quedado son bastante reductuales y reducidos, aunque en algunos casos existen todavía. Y luego, con todo esto, nosotros hemos cumplido lo que llamamos una fase inicial de elección de las especies de nuestra propuesta, y luego entramos en una fase de manejo adaptativo. En la fase de manejo adaptativo tenemos que considerar la preparación del sitio, el diseño de la plantación, en qué distribución espacial la vamos a plantear, por ejemplo, nucleaciones, barreras, si vamos a hacer cambios en el suelo como escarificación, etcétera, etcétera, y también si va de acuerdo a los datos fisiológicos y de microorganismos que tengamos, podemos ver si es necesario hacer inoculación de micorrizas y con qué micorrizas. Y por otro lado, el monitoreo a través de dron, que nos permite verificar de que toda esta teoría, el proceso y elección ha sido la correcta, y hacer el manejo adaptativo. Acá tenemos uno de los primeros trabajos que hemos hecho con Fernando Parinacio y James Aronson, de evaluación del éxito de plantaciones. Nosotros evaluamos 6 especies nativas, están plantadas en línea porque estamos evaluando la sobrevivencia y el crecimiento. Estos bloques tienen 990 plantas en total de 6 especies, y vamos a ver, se tomaron imágenes con este dron que tiene 2 tipos de cámara, una cámara multiespectral que nos permite procesar las imágenes y calcular índices de vegetación. Acá tenemos el área degradada, que es una cantera, en total tiene 24 hectáreas la cantera, este es un pequeño sector de la cantera. Lo que se ve marcado acá son nuestros bloques de plantación luego de 5 años. Este es nuestro ecosistema de referencia. Es una imagen procesada donde se ven nuestras líneas de plantación, en donde están las plantitas que nosotros hemos plantado, y esto que se ve en los laterales es un tratamiento que es escarificado, que es para evaluar la regeneración natural, que vemos que prácticamente es nula o muy reducida cuando no plantamos. Acá vemos, esta imagen ya es una imagen RGB tomada a 20 metros. Acá están los plots de plantación. Esas líneas oscuras que se ven son de Prosopis flexosa. Hay otras especies más plantadas, pero se ve ya en una primera imagen
RGB muy claramente las líneas de algunas especies. Acá vemos un recorte de la imagen en donde vemos dos líneas de Prosopis flexosa variedad de presa. Acá vemos una imagen desde abajo, desde el terreno de las plantaciones. Acá vemos otra imagen en una etapa de crecimiento de los Prosopis en esa plantación. Una cosa interesante que nos ocurrió es que el segundo año, después de la plantación en el trabajo del 2000, publicado en el 2019, nos pasó que no teníamos, digamos, el conocimiento que teníamos de lo que llamamos la etapa 1A, el paso 1A, a la izquierda de nuestro gráfico, las bases de conocimiento, digamos, ecofisiológico que teníamos en las plantas eran muy limitados, y entonces vimos que optamos por elegir las especies que se adaptaban a los ambientes que veíamos más degradados. Por ejemplo, a Triples lampa, Alis argentea y Senecio subulato. Eso representan estas tres letras. A Triples lampa veíamos que después de 2 años sobrevivía en altísimo porcentaje sin ningún tipo de problema. Pero Senecio subulato nos caía a un 30-40% de sobrevivencia, con mucha variación entre los distintos sitios. Este año, 2020, acaba de publicarse en Ecología Austral un artículo de María Emilia Fernández de estrategia de 3 especies arbustivas de monte frente al estrés hídrico y su relevancia para la restauración. Y yo leí muy interesado el artículo y me llamó mucho la atención de que justamente ella pudo dar un fundamento a nuestros resultados, porque en sus análisis ecofisiológicos ella encuentra que Senecio subulato presenta pocos mecanismos para enfrentar el estrés hídrico y podría utilizarse para restaurar micrositios donde se acumule agua, mientras que por sus características de estrés tolerante, a Triples lampa, que es una de las especies que a nosotros nos funciona muy bien, y la Rea cuneifolia, que también la hemos plantado y que funciona muy bien, se recomienda para usarlas ampliamente en la restauración de áreas degradadas. Quiere decir que este vínculo que veníamos hablando, la prueba ácida y la relación con la ecología, es un vínculo muy profundo y activo en este momento. Acá muestro algún pequeño pantallazo de un trabajo que hace una de las integrantes de nuestro laboratorio, Daniela Paredes, con la dirección de Damián Rabeta, en donde trabajamos justamente esta idea. Estamos viendo qué características estructurales y funcionales tienen las plantas, porque ellas van a determinar, de acuerdo a las características del ambiente árido degradado, cuáles son las especies marco fundantes más adecuadas. Y esto tiene que ver con un gradiente que va entre plantas que son adquisitivas, que tienen una tasa de crecimiento, esto TCR significa tasa de crecimiento relativo alto. Voy a nombrar, por ejemplo, tienen pocas reservas carbonadas, porque son plantas que crecen rápido, versus en el otro extremo del gradiente, las conservativas, que crecen muy lento, tienen una tasa de crecimiento muy lenta, y en cambio sí tienen muchas más reservas carbonadas. En esta relación estamos tratando también nosotros de avanzar en el conocimiento ecofisiológico que nos ayude a elegir las especies marcos de una manera más precisa. En relación al otro lado derecho del gráfico de nuestra propuesta de especies marco, tenemos que tener en cuenta que hay un área de interrelación o de paralelismo entre actividades culturales, agrícolas, con restauración de ecosistemas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de rehabilitación, como dije recién, estamos hablando de reparación de función ecosistémica. En la agricultura, cuando se hacen setos, cortinas con cortavientos, amortiguadores ribereños, cercos vivos, borduras de alambrado, se promueven franjas de vegetación espontánea o se hace cultivo en callejones, eso es rehabilitación para nosotros. Entonces hay un paralelismo y es una tarea que las personas hacen en sus actividades agrícolas. Y por otro lado, todas las actividades agroecológicas encajan perfectamente en estadios iniciales de la reparación inicial del ecosistema, de la restauración, hasta llevarlo después a lo que nosotros ya consideramos el ecosistema nativo totalmente restaurado. Acá tenemos un ejemplo que ponemos porque pueden ser bosques, pero normalmente cuando se habla de restauración, la gente piensa en árboles, o en el mejor caso de arbustos. Y también tenemos que considerar que la restauración debería abordar los pastizales,
¿no? Como bueno, que en Argentina se han transformado en gran parte en cultivos transgénicos, de soja, de distintos tipos, y hemos abandonado un poco el concepto de que necesitamos también restaurar los pastizales. Aquí vemos un pequeño esquemita simple de un libro que está en español para la gente que se introduce al tema de la restauración, lo recomiendo mucho. Se llama Restauración Ecológica, Principios, Valores y Estructura de una Profesión Emergente. Es de la autoría de Cliwell y Andy Aronson. Y un esquema que también ha sido adaptado de varios libros, propone una imagen para entender que la ecología de la restauración, que acá lo marco con una letra B, es un proceso científico que avanza en este estudio de la relación de la recuperación de los ecosistemas con la teoría ecológica, que se nutre de A, que está arriba, que son los conceptos, modelos matemáticos y modelos explicativos de la ecología, pero que por aquí abajo tiene un vínculo muy estrecho con la práctica, con la gente que restaura en el campo. Y el color verde y esta doble flecha, lo que está marcando acá es que la práctica de restaurar el ecosistema se escapa de la ecología, se va aborda temáticas que no son específicas y actores sociales que no son específicos del ámbito de la ecología. Por eso es muy probable, y sé que están acá compartiendo la charla, personas que no son ecólogos, ¿no es cierto? Y sin embargo practican la restauración ecológica. Esto lo transforma en un campo sumamente interesante que nosotros decimos que es transdisciplinar, porque vamos a ver cómo se van a empezar a integrar con los aspectos ecológicos los aspectos sociales. Entonces, esta problemática, cuando ya empezamos a avanzar en las últimas décadas en la restauración ecológica, empieza a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con preguntas que son técnico-económicas o que son sociales. ¿Por qué? Porque esto ya se vio en la primera reunión que hizo la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica en 1989, ¿no? Cuando se crea la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica. De la restauración, acá hay una flechita roja, dice, en el debate que hubo, que está registrado en los documentos de la reunión, la restauración podría convertirse en una excusa para el exceso industrial y una justificación para una mayor actividad degradante. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Porque si destruimos, pero también podemos construir, ¿por qué no seguimos destruyendo si vamos a poder reparar? Acá nuevamente la flecha. Si podemos reparar, ¿por qué no mantener los negocios como siempre si está la restauración? Esto está muy ampliamente desarrollado en un libro de Hicks del 2003. Entonces, se empezó a ver, además, desde la década del 90, que la restauración no solo creció en relación a la teoría ecológica, como veníamos viendo, sino que creció en tecnología y creció como opción. Acá le ponemos la palabra elixir, o podríamos decir panacea, para resolver problemas socioeconómicos. Entonces, ya entramos en una etapa de interés político, porque podría generar desarrollo, el concepto de desarrollo sostenible, ese que criticaba Algonquina, preservar la biodiversidad y a su vez, sobre todo, ayudar a las regiones más pobres del mundo. Es así que crece el énfasis y el enfoque y el interés en la cuestión económica, que en el año 2020, fue marzo de 2019, pero ahora este año empezaron a salir los documentos, se plantea que tenemos el mundo, el planeta, debe dedicar una década a la restauración, para promover la restauración de los ecosistemas. Eso se llama el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas. Ahora, este es el resumen ejecutivo que pongo ahí, está en inglés, pero lo puse en español acá abajo, marcado. Dice que basado en datos de una amplia gama de ecosistemas, por cada dólar gastado en restauración se pueden esperar al menos $9 en beneficios económicos.
Y esta declaración está en sintonía con artículos muy recientes que están planteando que la restauración va a permitir aumentar ganancias comerciales, va a permitir inversiones para corporaciones económicas, va a crear contextos nuevos de negocio, va a favorecer mercado, va a ofrecer rentabilidad económica en diferentes escalas. Entonces yo les propongo que nos paremos un poco y recordemos Leopold, ¿no? Esto, si Leopold lo ve, dice, ¿qué se transformó lo que yo imaginé como restauración ecológica? Es muy distinto, ¿no? Entonces nosotros acá con mis colegas Elian Secón, Carlos Rodríguez León de Elian de México, Carlos de Colombia y yo acá en Argentina, hemos publicado ahora un artículo nuevo que planteamos, ¿puede ser la década del 2021 la oportunidad de nuevos valores humanos? De unir nuevos valores humanos con la restauración ecológica. ¿Por qué? Porque se perdió. Desde la década de 70 acá, se diluyó la idea original de la restauración de vínculo con la naturaleza. Entonces, nosotros nos hemos aferrado a algunos autores como Adam Cross, que también el año pasado publica un artículo que dice, nos preocupa que el ímpetu y la redacción de esta Declaración de las Naciones Unidas no fomenta un cambio en el antropocentrismo y en el neoliberalismo desenfrenado de los modelos económicos predominantes que son la causa de la degradación. No habla nada el documento de las Naciones Unidas, ninguno de los documentos en contra del modelo económico actual. Entonces, lo que nosotros buscamos en la bibliografía y fundamentamos es que hay numerosos argumentos que muestran que la sostenibilidad no se puede lograr en este contexto económico, con esta racionalidad dominante. En cuanto no se modifica esta racionalidad, no se puede compatibilizar la restauración con eso. Y esto nosotros lo podemos ilustrar, la imposibilidad de unir objetivos capitalistas con la naturaleza, fue una idea brillante de Brundtland, que en su famoso informe, que se llamaba Nuestro Futuro Común, en donde ella inventó el concepto de desarrollo sustentable, para conciliar el modelo económico con la conservación, que en esa época, por los años 80, era muy fuerte y muy revolucionaria, y estaba generando hasta movimientos políticos. Entonces dijeron, bueno muchachos, vengan, nos contratamos, vengan a trabajar con nosotros que tenemos fondos y conciliemos el capitalismo con la naturaleza. 33 años después se van a cumplir, unos pocos más, uno más, nuestro futuro común, o sea, nuestro presente común es cambio climático, degradación ecológica e injusticia social como nunca. Entonces, ese camino que se ha venido transitando y ese rol de las Naciones Unidas de que frente a un movimiento ambiental, optarlo para poderlo integrar al modelo capitalista, es casi como, bueno, una historia que parece estar repitiéndose. Entonces, en síntesis, nosotros también tenemos un artículo en evaluación acá con unas colegas de María José Farraceto y Juli Farina, que discutimos estos temas muy en profundidad a partir de un marco conceptual de la sociología ambiental que es de Enrique Leff, y proponemos analizar la restauración en tres contextos. El primer contexto, que es el de la restauración ecocéntrica de Leopold, que es 1930-1970, el proceso que arranca aproximadamente en los años 70 de vínculo de la restauración con la ecología, que es el boom de la ecología, que tiene variantes netamente ubicadas dentro del neoliberalismo y otras que no, y lo que nosotros creemos que podría comenzar a gestarse a partir de estos años, sobre todo frente a situaciones que vienen demostrando claramente que el modelo económico no funciona, la creación de un espacio nuevo de pensamiento y de acción que se llama restauración ecológica, humanista, creativa y crítica, que reconoce el valor del conocimiento científico ganado por la ecología, pero busca nutrirse de las dimensiones filosóficas, sociológicas y pedagógicas, tal como lo había pensado Leopold, ¿no?
Y entre las herramientas de este periodo nosotros planteamos el fuerte énfasis que deberíamos tener en la educación. Esto también lo hemos planteado en un artículo que está recientemente publicado en Restoration Ecology, de una experiencia de trabajo educativo en la Amazonía colombiana con comunidades de campesinos. Que gente que vive ahí, que tiene una larga historia dramática por la situación que tuvieron de persecución, por las guerrillas, por los paramilitares, por todo tipo de desastre social, pero están en un proceso de recuperación en el que ellos están recuperando sus saberes, digamos, de manejo de la selva, su conocimiento de la selva amazónica, y lo están haciendo dialogar con el conocimiento científico. Entonces, nosotros ya tenemos, creo que, bastante experiencia en este campo de trabajo de interacción, de diálogo de saberes y integración de conocimientos científicos y populares. Y acá, otra vez en inglés, también el artículo es recién salido, perdón por eso, pero no lo hemos pasado todavía en español. Planteamos como 3 etapas de trabajo para lograr ese diálogo y aprendizaje nuevo en relación con la naturaleza. Nosotros partimos de una etapa 1, que es identificar a las personas interesadas, involucradas en el uso de la tierra, en los ambientes rurales. Esa gente tiene conocimiento experiencial. Luego a la derecha hay conocimiento de investigadores, también hay conocimiento educativo. Con eso generamos programas educativos y pedagógicos. Se organizan reuniones con los campesinos y se inicia un proceso de educación basada en restauración ecológica, que tiene como 4 líneas eje de trabajo. Primero, el diálogo para restablecer las redes sociales, el reconocimiento de las prácticas que han llevado a la degradación y también las que pueden ser superadoras de esa situación de degradación, a través de la recuperación del conocimiento tradicional, integrado con el conocimiento científico, y acciones concretas de restauración a partir de plantas, siembras y incluso sistemas agroforestales. Esto es un ejemplo de lo que nosotros publicamos ahora en un artículo que todavía está en preprint, está por salir en estos días ya en su forma definitiva. Se han armado módulos educativos que son unidades pedagógicas. Por ejemplo, el módulo 1 es de suelo, el 2 es de la planificación de las cuencas y restauración de las cuencas, el monitoreo, y también se incluye la organización social y el fortalecimiento comunitario. Esto también nosotros hemos trabajado en Patagonia, en Neuquén, con mis integrantes de mi equipo, que creo que están ahora escuchando la charla: Florencia González, María Emilia Rodríguez Araujo, Daniela Paredes, y la doctora Elsa Mainardi de la UBA, que se dedica a educación específicamente. Hemos planteado también estrategias para restaurar lo que llamamos nosotros la relación sociedad-naturaleza, basados en estas actividades siempre de restauración. Y quiero rescatar algunas expresiones que nosotros tomamos de Enrique Leff, que es un teórico de la sociología ambiental, que nosotros creemos que hay que incluir en este proceso de construcción de una nueva visión de la restauración en estos años. Enrique Leff propone el concepto de diálogos de saberes. ¿Qué es el diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes se plantea desde el reconocimiento de saberes autóctonos, de pueblos originarios, tradicionales, locales, que aportan experiencias y se suman al conocimiento científico y experto, pero no es una sumatoria simple, implica la posibilidad de un disenso, va más allá de la inclusión y participación de visiones alternativas y racionalidades diversas, cuyas diferencias serían zanjadas por una racionalidad comunicativa. Quiere decir, no necesariamente es un espacio de sumatoria, también es un espacio de disenso, como todo espacio de construcción. En segunda parte, digo que es un espacio también de resistencia, ¿no?, frente al modelo neoliberal, y de negociación con la globalización económico-ecológica. El diálogo se pone
En el diálogo de saberes se pone en juego la reapropiación de saberes que habían sido considerados inútiles, perdidos, frente a cultivos, monocultivos avasallantes que se llevan todo por delante. Parecería que aquellos saberes que tienen que ver con los sistemas más tradicionales de cultivo parecerían obsoletos, lo cual no es así. Debatir, confrontar y disputar con estos modelos generales para crear nuevas identidades y un intercambio de experiencias que necesariamente tienen que incluir a las sociedades campesinas e indígenas. Sobre esta línea de trabajo hemos publicado un libro, 2017 en español, esta es la versión en inglés, está en los dos idiomas y se baja libre de internet, en donde hemos, en esta línea de pensamiento, recuperado de 11 países diferentes experiencias que creo que son muy lindas para compartir, y hemos creado en la Argentina una red de restauración que está a través de distintos nodos en todo el país, generando ámbitos de discusión de la restauración, pero que no es de ecólogos, es del amplio espectro de personas interesadas en la recuperación, la restauración ecológica. Bueno, volviendo a lo que es esta etapa que yo planteo desde el 2020 para adelante, como humanística, crítica y creativa, nosotros decimos que hay como 3 ruedas para empezar, es como un triciclo para el que quiere empezar a andar la restauración. El triciclo para el que quiere empezar a andar es un triciclo, no es un Fórmula 1, ¿no? Es algo que tiene que ser coherente con un nuevo estilo de vida. Y ese ventilador representa la ecología, el conocimiento que nos impulsa gracias al avance del conocimiento ecológico, pero que necesariamente tiene que estar apoyado, no necesariamente, ni necesariamente ni debe ser la única fuente de nuestro avance en la restauración, porque si no, no sabemos bien para dónde vamos y si no nos vamos a ir no nos vamos a caer, como nos ha pasado con tantas ciencias que han generado grandes conocimientos, pero que no se han transformado en conocimientos que la sociedad, al contrario, en algunos casos, que se ha podido apropiarse de una manera que ha beneficiado a la sociedad en su conjunto. Por eso tiene que tener 3 ruedas. Las 3 rueditas que nos dan el equilibrio son la filosofía ambiental, la ecología política. Los biólogos en general son reticentes a la filosofía y a la política. Sin embargo, hay que volver a Leopold. Nosotros consideramos que necesitamos recuperar el pensamiento de Leopold. Enrique Lev, Víctor Toledo y muchos otros más son algunos ejemplos. Segunda rueda que nos sirve de apoyo a su vez, que nos hace andar pero que nos sirve de apoyo, es la ecología regional. La historia ecológica tan bien descrita por Dina Fogelman y Antonio Bravilovsky en el famoso libro de la memoria verde, el conocimiento de los territorios, el análisis de los usos ancestrales de la tierra y el diálogo de saberes, el análisis de los conflictos ambientales, tiene que ser la otra rueda, para no ser ingenuos tampoco y entender el proceso. Y luego recurrir a la herramienta de la pedagogía y la didáctica que ha avanzado tanto como la ecología, pero en el campo del aprendizaje, para poder hacer mejor efectivo los procesos de enseñanza y de avance en el conocimiento, en el proceso de educación que debería nutrirse de todo esto y debería estar incorporado al tema, al proceso educativo de nuestros niños y también, por supuesto, en los adultos. Entonces, en estos procesos de las décadas que nos quedan, nosotros planteamos que en vez de concentrarnos en las hectáreas, tantos miles o millones de hectáreas ser restauradas, nosotros deberíamos considerar éxito de los proyectos cuando nosotros logramos que la gente empiece a ver como alternativa otras formas que no son la concepción economicista, pragmática, utilitarista de la naturaleza, y empecemos a recuperar aquella visión más ecocéntrica, ¿no? Entonces, la restauración da la oportunidad de expandir el aprendizaje ambiental a todas las edades, y la restauración puede ser una herramienta para construir, junto con otras, por supuesto, acciones,
nuevas relaciones con la naturaleza, nuevas relaciones sociales, y también contribuir a dos cosas que son básicas, la paz y la justicia social. Recientemente, con los problemas que han ocurrido en Estados Unidos de racismo explícito, que hemos visto en los medios, en las redes sociales, la sociedad internacional emitió un comunicado en donde dice, bueno, no podemos restaurar cuando las personas no tienen ni libertad, son oprimidas, no gozan de paz, no gozan de la libertad necesaria para desarrollarse plenamente en la sociedad. Entonces, la restauración necesita ese contexto de paz y justicia social, y no solo que lo necesita, sino que también lo puede contribuir a su construcción. Bueno, vamos a ver un poquito, para los que se interesan, voy a dejar bastante espacio para la discusión, si podemos. El diseño de las Naciones Unidas, que tiene todas esas críticas que venimos haciendo, plantea 3 caminos de trabajo. Plantea el camino 1, es el camino que ellos llaman de construir un movimiento global, incluso asociar jóvenes, imagino Greta Thunberg y toda la gente que querrán atraer a través de este camino, hacer casos emblemáticos que ayuden a que la gente se sume a nivel global en el mundo a la problemática y al tema de la restauración. El segundo camino que ellos proponen es el del apoyo político, involucrar jefes de Estado, convocar a diálogos intersectoriales y desbloquear finanzas, o sea, darle recursos económicos. Y el tercer camino es la creación de capacidad técnica a través de la ciencia y la tecnología. Todo eso lleva con un proceso de gestión a nivel de gobierno, a nivel de financiamiento y monitoreo de precios. El camino 1, el del movimiento global, incluye fomentar redes, fomentar grupos, incluso promover estándares, promover, digamos, involucrar a las personas en la intención de restaurar y lograr que esas personas entiendan que la restauración les va a brindar bienes, servicios. Acá se me ha corrido, disculpen la diapositiva, pero básicamente el camino 1 es lograr que el mundo se involucre en la problemática, y las barreras tienen que ver con que las normas y comportamientos sociales por ahora no son acordes a los objetivos del camino. El camino 2, el apoyo político, que va a centrar en ayudar a los jefes de Estados y ministros de finanzas, ministros de otros ministerios, líderes empresariales, para defender la restauración en sus estados miembros respectivos. El objetivo será cambiar los marcos legislativos, reglamentarios y políticos para reducir la degradación de los ecosistemas y catalizar la restauración del ecosistema. El apoyo político también se obtendrá con un aumento del compromiso del público global, que era el camino 1, ¿no es cierto? O sea que se retroalimenta. Bueno, voy a ser breve con esto porque aquí lo podemos charlar a los que les interese. El camino 3 tiene que ver con que las Naciones Unidas va a fomentar el desarrollo técnico, la capacidad técnica, a través de muchísimas herramientas de investigación, pero también de cursos de entrenamiento para practicantes, políticos, escuelas, maestros, profesores, etc. Grupos indígenas, técnicos, juventud. Les muestro porque las Naciones Unidas, el documento de las Naciones Unidas, del diseño, es extremadamente detallista en cosas que van a implementar en la próxima década. Por ejemplo, centros digitales, plataformas, llamados a la acción, materiales. Acá son números, por eso voy a hacer una pasada rápida. Programas de televisión, redes sociales, seminarios web, un foro general en Nueva York político cada año, creo que es, proceso de monitoreo del proceso, grupos de trabajo, de tareas, enfoques basados en estándares específicos de restauración, directrices globales. Van a armar un cuadro de mando, le llaman global, para orientar todos los esfuerzos. Bueno, son innúmeras las actividades, por ejemplo, y acá solamente rescato
lo del Camino 1, que es el movimiento global, que en caso de que haya gente interesada, volveré. Pero quiero decir, las Naciones Unidas tiene un, si me volvés ahí, Luciano, no sé si se va a compartir, paro yo. Son muchísimas las cosas que se podrían hablar respecto al diseño. Yo lo voy a dejar un poquito en suspenso por si hay interés en la audiencia de charlar este tema. Yo ante todo le agradezco porque he tratado de ser lo más breve posible, el tema es muy extenso, y les rescato al final siempre mi propuesta de sumarse a la red de restauración ecológica de la Argentina, y con esto damos fin a la primera fase de la presentación, que es la fase mía de exposición.